Buenos días, bendiciones. Una alegría enorme en nuestro corazón al saber que estás atento a nuestras transmisiones, que estás ahí ya listo, conectado desde hace minutos, preparado con tu Biblia, con tu libreta. Para nosotros es una bendición saber eso. Esta mañana ha sido una mañana de muchas cosas de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, hace unos minutos, recibía un testimonio donde no queda más que darle gloria a Dios. Un testimonio de cómo Dios, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, guarda de sus hijos. Y se cumple la palabra que dice que ninguna plaga, ninguna enfermedad tocará tu casa, tu vida. Y hoy recibí un testimonio de una de nuestras familias de la iglesia de cómo, aún en medio de la situación que estamos viviendo, personas muy cercanas han estado enfermas en estos días y uno de los hijos que posiblemente iba a salir contagiado, Dios lo guardó. Y aún en medio de situaciones difíciles como estas, aún en medio de enfermedad, que tal vez por alguna circunstancia estamos atravesando hoy, podemos ver la mano de Dios trabajando. La mano de Dios está hoy operando a favor nuestro, guardando nuestra salud. Que esa enfermedad que puede estar tocando hoy tu cuerpo no va a cumplir el propósito por la cual fue enviada. Así es que levántate hoy en el nombre de Jesús, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue hablando de las misericordias y sigue compartiendo con muchos otros del poder de Dios que está siendo manifiesto en tu vida hoy, no hace 20 años atrás, hoy. Hemos orado y hemos declarado que en estos días vamos a ver milagros en nosotros y a través de nosotros, y así está siendo testificado hoy en medio de nuestra iglesia, de nuestra casa Sembradores. Así es que sigamos creyendo. Estamos iniciando una buena y hermosa temporada. Hemos iniciado nuestro año bíblico, nuestro año nuevo bíblico. Estamos ya en el segundo o tercer día de haber iniciado este nuevo ciclo. Nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Un año donde vamos a ver la provisión de Dios. Un año donde vamos a ver milagros. Un año donde vamos a descansar en Él. No importa la circunstancia que atravieses, no importa lo que venga en el futuro. Vamos a descansar porque nuestra confianza está depositada, está fundamentada en Él. Así es que con estas palabras iniciamos esta mañana, arrancamos esta mañana y hoy quiero compartir una palabra que el Señor ha dado, ha procesado y ha trabajado en mi vida ya desde hace varias semanas atrás. Yo le compartí a mi esposo en esos días sobre eso y yo le decía a él, el Señor ha estado trabajando en mí algunas áreas y ha estado por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas que nosotros recibimos, ha estado confrontando y me ha llevado a ese momento de hacer teshuvah, de hacer ese análisis, de hacer esa introspección, de hacer ese examen a mí misma para saber cómo está mi vida, para saber cómo he estado caminando este tiempo, para reconocer algunas áreas que todavía están con falencias, que todavía están con alguna situación sin resolver, para ver qué áreas de mi vida tengo que fortalecer, cuáles tengo que implementar y cuáles tengo que arrancar de mí. Y ha sido un proceso hermoso, puedo decirlo así, ha sido un proceso hermoso, ha sido un proceso donde Dios me ha llevado en un cambio, donde Dios me ha llevado a ver cosas que no estaba mirando, cosas que no estaba contemplando, que no estaba tomando en cuenta, para permitirle a Él procesarlas. Y creo que de eso es que se trata el camino de Dios. Dios quiere que nosotros avancemos, Dios quiere que nosotros conquistemos, que nosotros nos encontremos con el propósito de Él. Y la semana pasada yo les hablaba de lo que significa propósito.
Y es ese diseño, sí, es ese diseño original, esa intención original con la cual algo o alguien fue creado. Y Dios nos creó con una intención. Y es que cumplamos ese trazo que Él diseñó, que Él dibujó, que caminemos por el camino, valga la redundancia, que Él pensó y dijo que nosotros debíamos de transitar. Pero en estos días atrás, tal vez usted me ha escuchado hablar y enseñar sobre la palabra obediencia, sobre las consecuencias de la obediencia, o los efectos de la obediencia, más bien, los resultados de la obediencia. Usted me ha escuchado decir mucho esta palabra. ¿Por qué? Porque como les digo, el Señor ha estado procesándola. Y de alguna forma, mi esposo y yo como cabezas de la iglesia, Dios procesa cosas en nosotros como cabeza de iglesia para luego procesarlas en la iglesia. Nosotros vamos abriendo la brecha, nosotros somos la punta de lanza, somos los que vamos adelante. Y Dios, antes de trabajar en la iglesia algunas áreas, primero las trabaja y las procesa en nosotros. Entonces, con esta palabra, no quiero señalar a nadie, ni quiero que usted se sienta señalado. Es algo que el Señor ha estado procesando, pero que es necesario asumir hoy, en estos momentos, que no es para posponer más, no es para dejarlo para después. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir definiendo algunas palabras claves en estos dos versículos que vamos a leer, para que usted me entienda hacia dónde es que yo lo quiero llevar a usted. Yo le pido al Señor que en esta mañana usted permita, usted ahí es donde está en su casa, que usted esté concentrado y que esté en un momento de contemplación, en un momento donde toda su atención esté puesta en este tiempo de la palabra, donde no haya interrupciones, donde usted no esté atendiendo su teléfono celular, donde usted no esté metido en redes sociales en este momento haciendo nada, donde usted deje el oficio, mujer, de lado un momento, donde usted, varón, como sacerdote de hogar, como sacerdote de su casa, llame a sus hijos, llame a su esposa y en familia se sienten a escuchar esta enseñanza. La palabra del Señor dice: si escucharas atentamente mi voz. Y vamos a hablar de eso hoy. ¿De qué forma estamos nosotros escuchando la voz de Dios? Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Vamos a leer la versión textual. Usted va a tener traducciones similares dependiendo de la Biblia que tenga. Entonces, no se preocupe. Vamos a llegar al mismo punto en esta mañana, porque yo sé que el Señor va a cumplir el propósito en esta mañana al impartir esta palabra. Y quiero que lea conmigo en este momento. Ahí va a estar apareciendo en pantalla, pero también, si usted tiene su Biblia en su mano, búsquelo. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: y sucederá que si oyes, dice algunas versiones, si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno, hoy también Yahvé tu Elohim te elevará sobre las naciones de la tierra. Y dice el versículo 2: y por haber obedecido la voz de Yahvé tu Elohim, Dios, tu Señor, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Este es uno de los versículos míos claves en la vida, un versículo lema, que las bendiciones no solamente me seguirán, sino dice que me alcanzarán. Pero ¿qué tiene que pasar o qué tengo yo que hacer para que estas bendiciones me alcancen, para que el versículo 2 se cumpla en mi vida? Número 1 dice: si oyes, dice el versículo, y sucederá que si oyes, ¿cómo? Atentamente.
no despreocupadamente, no por casualidad, no sin poner atención. Dice, si oyes atentamente la voz de Yahvé, tu Señor, de Dios tu Señor. ¿Para qué? Para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, 3 palabras claves que vamos a estudiar en este momento y que usted va a tomar nota ahora. Número 1, oír o escuchar. Esta palabra tiene una singularidad, tiene una característica muy importante. En el hebreo hay pocas palabras, hay mucho menos palabras que en el español. Aproximadamente hay 4.000 palabras. Pero cada palabra se encierra muchos significados diferentes. Entonces, ahí es la amplitud. Usted puede estudiar una palabra en el hebreo que no solamente significa una cosa, sino que significa a veces hasta cientos de cosas, dependiendo del contexto y dependiendo del sentido que se le esté dando a esta palabra. Entonces, la palabra escuchar, la palabra oír, viene del hebreo Shema. Así se pronuncia, Shema. Y significa escuchar, pero a la vez significa obedecer. Y ahora lo vamos a ver más adelante. La palabra escuchar significa obedecer. Es un sinónimo, obedecer y escuchar. Dice que la palabra escuchar o Shema es más que percibir un sonido. Esta palabra o esta acción de escuchar incluye escuchar, tomar, hacer caso y responder con acción a lo que se ha escuchado. Eso es lo que significa la palabra Shema. ¿Ok? Y dice que también significa oír y responder apropiadamente. Entonces, vamos a analizar esta palabra en este versículo. Dice la palabra, y sucederá que si oyes, y sucederá que si escuchas, que si tomas, que si haces caso y respondes con acción. Y sucederá que si oyes y respondes apropiadamente, esto es lo que significa esta palabra en este versículo. Vean todo el significado y todo lo que implica a poder estudiar la palabra y todo lo que implica o lo que nosotros debemos asumir como respuesta de lo que el Señor a nosotros nos manda. Y Él es muy claro, y usted puede ver a lo largo de la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Dios hablaba al pueblo de Israel: si escuchares atentamente, si oyeres mis palabras, si pusieres atención a lo que te estoy hablando, si obedecieres. Son frases que Dios usa continuamente para repetir y repetir una acción que Él espera de nosotros como respuesta ¿a qué? A su voz. Y es algo tan profundo que el Señor me llevaba a analizar días atrás y que yo le compartía a mi esposo días atrás, y yo le decía, es que la obediencia es más que decir yo obedezco. La obediencia, el escuchar a Dios y el responder adecuadamente, el responder de acuerdo a lo que Dios está demandando de mí o está estableciendo en mi vida, es más que decir, Señor, yo te obedezco. Señor, yo vivo en obediencia. Y usted escuchará a muchos en nuestro camino, en las iglesias, hablar y decir, no, yo obedezco a Dios. Yo vivo en obediencia. ¿De verdad? Vean, yo no puedo decir, como dice el apóstol Pablo, que lo haya alcanzado todo ya. Yo estoy en el proceso. Yo voy caminando. He aprendido con el pasar del tiempo a ir asumiendo algunas cosas.
cosas que había pospuesto, cosas que había dejado de lado, cosas que le había dicho a Dios, incluso que no. He aprendido a hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi diseño, porque es el propósito de Dios para mi vida, porque es lo que Dios espera de mí, que yo escuche, que yo ponga atención, que yo deje de percibir el sonido y que tome lo que Él me dice, que haga caso, que responda con la acción a lo que estoy escuchando de parte de Él. Él no espera decirnos a nosotros algo y que nosotros nos quedemos inertes. Él espera de nosotros una respuesta, y es una respuesta en acción con relación a lo que Él me está diciendo. Él espera que si Él me dice levántate, o te está diciendo levántate, que te levantes. Si Él te dice en esta palabra, si oyes la voz de Dios, tu Señor, ¿para qué? Para obedecer. ¿Cuántos hoy en el camino del Señor están caminando como el pueblo de Israel en el desierto? Caminaron por el desierto, pero no obedecieron. Por eso una generación de ese pueblo que salió de la esclavitud se quedó en el desierto. Ahí murió, ahí pereció. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, porque no obedecieron a lo que Él había dicho para ellos. Ellos sabían que había bendición en la obediencia. Pero ¿qué pasa? Muchos, así como el pueblo de Israel hoy, dicen vivir en obediencia y no lo es así. Viven su vida a su estilo, a su forma, a su modo. Alguien días atrás decía, es que vive el cristianismo a su forma. Fue una frase que me quedó muy grabada, porque yo decía, Señor, ¿cuántos de nosotros hemos vivido el cristianismo por muchos años a nuestra forma? Y nos hemos perdido de entrar a la tierra prometida y de disfrutar de esa leche, de esa miel, de disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros. Precisamente por vivir en el camino del Señor a nuestra forma. Vamos a definir ahorita otra palabra, y es guardar. Vamos a definir esa palabra, guardar. ¿Okay? Dice que la palabra guardar viene del hebreo natzar y significa asegurar, proteger, vigilar, custodiar. Entonces, ¿qué pasa? En este versículo 1 de Deuteronomio 28 dice que si nosotros oímos, si nosotros tenemos una respuesta adecuada a lo que el Señor nos está diciendo, pero también protegemos, también vigilamos eso que el Señor nos está diciendo, también lo custodiamos, entonces vendrá una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos sido descuidados, hemos sido poco interesados en realmente guardar la palabra, en realmente vigilar lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, en realmente custodiar. ¿Usted sabe lo que es un custodio? Por ejemplo, aquí en Costa Rica nosotros vemos los custodios de valores, los custodios de dinero, cómo viajan en esos carros blindados, cómo ellos usan armas y usan unos chalecos antibalas, cómo ellos están preparados para responder al ataque de un posible enemigo, de un posible asaltante. Así deberíamos de ser nosotros, estar blindados, estar con nuestras armas listas, estar con esa cobertura sobre nuestra vida para custodiar, para cuidar, para proteger la palabra que el Señor nos ha dado, para cuidar eso que el Señor
ha puesto en nuestra vida. Pero hemos sido descuidados muchos. Y hoy hay mucho sector de la iglesia en esa posición, en esa actitud. Tienen palabras de gloria, tienen diseños de gloria, pero no los cuidan, no los custodian, no levantan ese vallado sobre eso que Dios dio, sino que viven su vida a su estilo. Y esto es fuerte. Y esto tal vez usted me pueda estar resistiendo en este momento a la palabra y me puede estar diciendo, pastora, yo no. Permita que el Espíritu Santo le hable. Permita que el Espíritu Santo traiga la luz hoy a su vida, a su mente, a su corazón. Permita que el Espíritu Santo hoy señale en usted esas áreas donde usted, así como yo, porque yo también he tenido que rectificar mi camino. Esas áreas donde usted hoy tiene que rectificarse. Esas áreas donde usted hoy tiene que tomar decisiones y decir, ok, voy a permitir el gobierno de Dios. Voy a entregarle esto a Dios. Voy a dejar y a obedecer a Dios en esta área de mi vida para tener el resultado que espero. O la bendición que con la obediencia en esta área vendrá. Vamos a usar esa palabra mejor. No un resultado, sino una bendición. El diccionario, eso no está ahí en los conceptos que están apareciendo en pantalla, pero se lo voy a decir. El diccionario define la palabra guardar como tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. Poner algo donde esté seguro, observar y cumplir aquello a lo que se está obligado. Por ejemplo, una ley. Usted tiene que cumplir la ley. Usted no puede brincarse una señal de tránsito. Usted no puede entrar a un lugar donde no le es permitido, si no tiene un permiso. Si usted entra sin un permiso, usted rompe una ley. Entonces, eso es lo que implica guardar. Vamos a ir a lo que dice la concordancia Strong de esta palabra guardar. La palabra se define como shamar y fue la palabra que Dios utilizó con Adán cuando le dijo y guardarás, cuando le habló del Edén, que él tenía que guardarlo, que tenía que trabajarlo, que tenía... Esa fue la palabra, el verbo que él usó, que Dios usó, shamar. Y significa guardar, cercar, guardia para proteger, prestar atención. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este último significado que da la concordancia Strong, prestar atención. Eso se relaciona con escuchar. Entonces, cuando usted presta atención, su respuesta va a ser obedecer. Es imperdible esa respuesta. Cuando toda su atención está en lo que usted está escuchando, usted obedece. Esa es su respuesta inmediata, obediencia. Hace lo que se le está pidiendo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros escuchemos atentamente y que obedezcamos como respuesta innata a eso que le está pidiendo. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 24:7. Vamos a leer en la versión internacional. Y quiero que usted vea aquí esta relación. Vamos a leer la versión internacional, pero luego le voy a leer una traducción textual para que usted vea la respuesta del pueblo de Israel que dio. Vamos a leer la versión internacional, que es la que va a aparecer en su pantalla, y dice así: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Esa fue la respuesta que el pueblo le dio a Moisés estando en Sinaí, cuando Dios habló y le dio instrucciones a Moisés que Moisés tenía que pasarle al pueblo. Y entonces la respuesta del pueblo fue: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Pero en el hebreo,
está y dice así. Eso no le va a aparecer a usted en su pantalla. Póngame su atención. En el hebreo dice así: todo lo que Dios ha dicho haremos y escucharemos. Aquí los dos verbos, haremos y escucharemos, son sinónimos. Escuchar es hacer, es ser obediente. Eso es lo que realmente dice el original en el hebreo, ¿ok? Entonces dice que lo que haremos y escucharemos son los dos sinónimos muy importantes que nosotros debemos de aprender a aplicar y en los que debemos aprender a vivir en la vida. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Hagamos, escuchemos, pero obedientemente. Es lo que Él está esperando. Muchos de nosotros nos hemos basado en el versículo 2 donde dice: y estas bendiciones te alcanzarán. Y vivimos esperando la bendición. Y vivimos caminando en pos de la bendición. Pero hemos perdido de vista el obedecer a Dios. El realmente de corazón. No solamente decir yo vivo en obediencia. Como una forma, no sé, como de traer un alivio a nosotros. Porque muchos, usted los escucha decir: no, yo obedezco a Dios. Ajá, usted obedece a Dios. Vean, obedecer a Dios implica muchas, grandes y pequeñas cosas. Que muchas a veces se nos escapan de las manos. Pero que por misericordia de Dios vamos avanzando. Pero cuando usted identifica áreas en su vida donde hay desobediencia, usted tiene que trabajarlas. Usted es responsable a partir de ese momento de trabajarlas. De tomar la decisión. De empezar a partir de ese momento de caminar diferente. ¿Qué es o quién es una persona obediente? Es el que escucha y cumple un mandato. Así de simple. Eso es una persona obediente. Pero ¿realmente obedecemos a Dios y su palabra? Son preguntas que yo me hacía hace semanas atrás. Señor, ¿realmente estoy obedeciéndote? Señor, ¿en qué áreas estoy yo con tinieblas en mi vida que no me permiten ver, que no me permiten reconocer que esas áreas están ahí todavía renqueando y que yo creo que están bien? Muchos hablan de Dios y lo incluyen en sus frases, pero realmente obedecen al Señor. Yo lo puedo ver todos los días de mi vida. Yo escucho a la gente hablar de Dios y yo puedo escuchar y ver a la gente decir con Dios, con Dios, con Dios. Yo le decía a mi esposo, hablamos de un Dios lejano a un Dios que no conocemos. Muchas veces hablamos de un Dios que lo incluimos, sí, en nuestras frases. Y decimos: gracias a Dios, esta bendición es por Dios. He llegado hasta aquí por Dios. Y yo quiero que usted se haga una pregunta hoy en su casa y donde usted está. No la responda en voz alta, respóndasela a usted mismo. ¿Realmente usted vive en bendición y en la bendición de Dios? ¿Realmente usted camina en obediencia a Dios? ¿Realmente usted, su vida es un modelo de obediencia? ¿Es un modelo de entrega a Dios? Respóndaselo, por favor. Y no me resista. No diga: ay, pastora, usted está hoy. No. Muchos no tienen una vida espiritual activa. No oran. Solo los domingos o los miércoles durante las transmisiones leen la Biblia. Y la leen de corrida, de pasada. No se detienen a ver qué es lo que realmente dice la palabra.
Muchos en su vida han ayunado o tienen muchos años de no ayunar. Muchos incluyen a Dios solamente cuando hay una necesidad, cuando hay una emergencia, cuando hay una situación grave. Pero el resto de su tiempo viven su vida independientemente de Dios. Y hablan de Dios. Gracias a Dios. Sí, Dios es bueno. Pero no hay realmente esa vida entregada a Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera esa vida entregada a Dios, si yo leo la palabra, a mí la palabra me confronta. Y la palabra me direcciona. La palabra me rectifica. La palabra me corrige. La palabra. Pero si no hay en mí nada, si lo único que hay son buenas intenciones y buenos deseos, no hay nada. Vivo mi vida alejado de Dios. ¿Qué voz estoy yo escuchando que me hace creer que estoy bien delante de Dios así? ¿Tenemos salvación? Sí. Cuando dijimos aceptamos al Señor como Salvador de nuestra vida. Tenemos salvación. Pero ¿y el propósito de Dios en ti? ¿Se está cumpliendo? ¿Estás caminando en ese propósito? ¿Estás llevándolo a cabo? Esas son preguntas muy pesadas para este día. Pero estamos iniciando una temporada, estamos iniciando un ciclo nuevo, donde tenemos la oportunidad de rectificar, donde Dios quiere llevarnos al lugar, donde Dios quiere llevarnos a la posición que Él ha querido desde el principio. Pero que nosotros, por nuestras decisiones, por no querer obedecer la palabra, nos hemos desviado del camino. Estamos como el pueblo de Israel, desviados del camino, prestándole atención a cosas que no debemos prestárselas hoy. Comandados en nuestra vida por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, que tal vez no sean malos, pero ¿son los de Dios en nosotros? Son preguntas fuertes en esta mañana, pero necesarias para hacerlo. Tenemos que ser personas consecuentes con nuestras palabras. Si yo digo amar a Dios, y a mí el primer mandamiento me dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Son cosas fuertes. Dios es Dios de todas las cosas. Dios es Señor por encima de todo. ¿Lo amas? ¿Cuánto es el nivel de amor que tú le tienes a Dios? Si yo lo amo, yo me entrego a Él incondicionalmente. Si yo lo amo, mi respuesta es una vida entregada a Él. Donde mi atención es Él. Donde mi atención, donde mis fuerzas, yo las concentro en Él. Donde mis deseos, mis anhelos quedan en un segundo plano. Incluso que si tengo que matar un sueño en mi vida, por Dios lo debo de hacer. Que lo amo. Y porque Él debe estar por encima de todo en esta vida. Y que aunque yo tenga que matar un sueño terrenal, Dios me va a bendecir de otra forma. Dios va a traer una respuesta a mi vida de la forma que Él sabe. Y Él va a llenar mi vida completamente. Si yo digo amar a Dios y lo amo por encima de todo, mi vida es comprometida con Él. Su llamado, con su propósito, con su diseño. Yo no me veo haciendo otra cosa, sino lo que Dios me llamó a hacer.
Y yo espero que tú también estés en esa posición, donde hoy estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer, que no estés haciendo otra cosa, que no estés llenando tus necesidades humanas haciendo otras actividades y hayas dejado tu llamado de lado y le hayas dicho incluso no al Señor. Que muchos le han dicho no al Señor a su llamado. Y entonces, ¿el propósito dónde está? ¿Qué hiciste con el propósito de Dios en ti? Decimos, obedecemos a Dios, pero no estamos obedeciéndolo realmente. Cuando vivimos fuera del propósito y cuando vivimos haciendo otra cosa que Dios no nos ha llamado a hacer. En Génesis 1:2, eso no va a aparecer en su pantalla, pero se lo narro. Génesis 1:2 empieza a hablar, ese capítulo habla de la creación. Y dice en el versículo 2 que había desorden, se lo parafraseo, que había desorden, que había vacío y que había tinieblas. Son 3 palabras en ese versículo: desorden, vacío y tinieblas. Muchos de nosotros vivimos así, estando en la iglesia, diciendo que estamos en el camino de Dios. Hay desorden interno en nosotros. Podemos aparentar en nuestra vida una vida impecable, una vida íntegra, pero dentro de nosotros hay desorden. Pastora, ¿y qué es desorden? Porque desorden yo lo asumo como que si yo estuviera consumiendo drogas, como que si yo anduviera en alcoholismo, como que si anduviera en prostitución, como que si anduviera haciendo esas cosas. No. Para que haya desorden en nuestra vida, no necesariamente usted tiene que vivir así. ¿Qué es el desorden? El desorden es la alteración. El desorden es la alteración de los principios y del orden que Dios ha establecido. Dios ha establecido un orden para nuestra vida: amarlo, escucharlo, obedecerlo. Pero nosotros hemos quebrado ese orden y hemos traído un desorden a nosotros. ¿Por qué? Porque yo digo amarlo, pero mi vida no es consecuente con eso. Yo digo obedecerlo, pero mi vida no da fruto de eso. Son cosas pesadas hoy, son cosas fuertes hoy. Pero yo necesito que usted lo reciba en su espíritu en esta mañana. Desorden es desviar del camino, como pasó con el pueblo de Israel y lo vimos la semana pasada. ¿Cómo? Algo los desvió. Eso es desorden. Desviarse del camino, desviarse de ese plan original. Cuando hay desorden en mi vida, se causa un vacío. Y el vacío es producto de la falta de luz. ¿Y qué es la luz? Respóndame usted ahí donde está en su casa. ¿Qué es la luz? La palabra, la revelación. Eso es luz. Cuando no hay palabra que me alimente, cuando no hay palabra que me nutra, cuando no hay palabra de la cual yo me sostenga, de la cual yo tome fuerzas, de la cual me confronte y me lleve a un cambio, a una transformación, se crea un vacío que ha creado el desorden. Porque mis prioridades son otras. Porque yo no sé si usted ha escuchado a personas, yo sí, donde tal vez le han dicho a uno los dice: ¿por qué no le sirves a Dios? Ay, no, ahora estoy muy ocupado. No, es que ahora no tengo tiempo. El Señor sabe que yo anhelo servirle. El Señor sabe que mi deseo es servirle. Pero cuando me pensione, cuando yo me pensione, voy a tener todo el tiempo del mundo para servirle a Dios 24/7. Mi prioridad ahorita es el trabajo. Mi prioridad ahorita es el estudio. Mi prioridad ahorita, y no son cosas malas, pero debe de haber un equilibrio.
Debe de haber prioridades. Dios es el número uno en nuestra vida. Debe ser el número uno en nuestra vida, el pilar fundamental nuestro. Pero muchas veces nuestros sueños, nuestras ocupaciones, a lo que yo le dedico más tiempo, ese es el pilar fundamental en mí. Y esa es la parte que causa el vacío. Cuando no hay palabra, cuando no hay ese tiempo de pedirle al Señor revelación, de pedirle al Espíritu Santo traiga esa luz a mi vida. Y por consecuencia de ese vacío vienen las tinieblas. Y las tinieblas representan el error. Es una de las representaciones que tienen las tinieblas, error. Mucha gente vive errando. Mucha gente vive en error, creyendo que su estilo de vida está bien. Viven en ese error y realmente viven con un estilo de vida contrario a lo que Cristo, contrario a la verdad y contrario a lo que Cristo modeló aquí en la tierra. Viven contrariamente a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Y decimos que vivimos en obediencia, pero mi estilo de vida va contrario a la palabra, va contrario a la verdad, va en una dirección contraria a la que Cristo me dibujó, a la que Cristo me modeló. Cristo viene y yo voy. Así vivimos muchos, así viven muchos hoy, diciendo que están dentro del camino de Dios, creyendo que están bien. Hoy es un día de oportunidades. Hoy es un día donde el Espíritu Santo está dispuesto a traer luz a tu corazón, de poder señalar esas áreas donde todavía te falta, doblegarlas y ponerlas delante de Dios y caminar en obediencia con Dios. A partir de hoy lo puedes hacer. Y esa ha sido mi oración en estos días. Señor, reacción, que venga una reacción, que venga una reacción. Cristo está a las puertas, iglesia. Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia que esté preparada, que esté anhelando su venida. Por una iglesia que esté ocupada haciendo lo que nos mandó a hacer. Él no viene por desocupados. Él no viene por los que han estado posponiendo. Él no viene por desobedientes. Él viene por los que están alineados a su obediencia. Por los que están alineados a la palabra. Y hoy es tiempo para alinearnos, iglesia. Hoy es tiempo. Hoy yo vengo como esa voz profética que viene a establecer el orden de Dios en tu vida. Que viene a tomar esas piedras que se han caído del altar, a restaurar ese altar en tu vida, en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha trazado tiene que ver con relacionarnos con Él y trabajar para Él. Tiene que ver con asignación y propósito. Eso es lo que Él espera, que nosotros cuando oigamos, cuando escuchemos a Él, su voz, le obedezcamos y nos encontremos con el propósito y la asignación que Él trazó, que Él dibujó para nosotros. Es lo que Él espera. ¿Por qué muchos, y voy a hacer esta pregunta, por qué muchos han decidido no obedecer y abortar el propósito de Dios en su vida? Muchos dicen que tenemos libre albedrío para decidir qué hacer. Yo creo que no. Cuando venimos a Cristo, perdemos eso por amor. Porque yo no tengo que decidir si le sigo o no. Yo no tengo que decidir si hago o no. Tengo que hacer. Si está claro en mi vida lo que yo debo de hacer, tengo que hacerlo. Punto. Eso de que, no sé, toman ese versículo
bíblico donde dice que el Señor nos pone en dos caminos, y el camino de la vida y el camino de la muerte, y que nosotros elijamos, ¿no? Si usted lee bien ese versículo, si usted lee bien esa porción de la palabra, el Señor dice, elige tú la vida. El Señor nos dice a nosotros qué elegir, qué decidir. Nosotros no decidimos, no debemos decidir por nuestra voluntad, inspirados en nuestros deseos. Nosotros debemos obedecer, escuchar, y como consecuencia o como efecto o como resultado de escuchar atentamente, yo obedezco. Porque tengo claro lo que Dios está esperando de mí. Porque tengo claro cuál es la demanda. Porque tengo claro cuál es el diseño. Porque tengo claro para qué nací, para qué estoy en esta tierra en este 2020. No cuestiono, no dudo, no pospongo, camino, avanzo. Es que no tengo la capacidad, pastora. Dios capacita. Dios va con nosotros. Él dice, yo iré con vosotros, yo estaré con vosotros. Yo voy delante de ustedes. Entonces, ¿cuál es el temor de asumir lo que Dios a nosotros nos manda? ¿Cuál es el temor de obedecer? ¿Cuál es el temor de entregarnos a Él? ¿Cuál es el temor de renunciar a mis placeres carnales? ¿Cuál es el temor de decir no a tal o cual situación en mi vida y decirle sí a Dios? ¿Cuál es el temor? Pero ese es algo que ha venido a la vida de muchos y que se ha alimentado, ese temor de servirle a Dios, ese temor de encontrarse con el propósito, ese temor de obedecer. Y es que obedecer no es solamente diezmar para los que diezman. Obedecer no es solamente levantarse y hacer una oración religiosa todos los días. Obedecer no es por religión leer la Biblia. Eso no es obedecer. Obedecer es cuando yo entrego mi vida por completo a Él, sin límites, sin fechas, sin nada. Donde para mí estar en su presencia es algo nuevo cada día. Donde puedo escucharlo y Él trae algo nuevo a mi vida cada día. Donde leer la palabra y meterme en su profundidad. No limitarme a leer un versículo y quedarme ahí. No, meterme. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarme? Obedecer es donde yo vivo una vida de perdón continua, donde estoy en ese proceso de perdón en ambas direcciones, donde pido perdón, donde perdono, donde pido perdón, donde perdono. Son cosas a veces grandes, cosas muy evidentes y a veces cosas muy del corazón, donde se expresa la obediencia a Dios. Donde asumo mi llamado con valentía, donde yo estoy en un tiempo de preparación para ejecutar mi llamado, como debe de ser, donde me voy a equivocar, sí, pero donde Él me va a levantar, donde Él me va por mi obediencia, donde hay acciones que yo hago por obediencia. Y a veces ni las mido, ni las pienso. Pero que viene esa bendición como resultado a mi vida. Porque muchos han decidido no obedecer y abortar el propósito de Dios. Número 1, por la religión. Pastora, yo no soy religioso. Todos tenemos pizcas de religiosidad en nosotros. La religión nos entretiene con la bendición. Están siendo parte, estas personas están siendo parte de las iglesias, pero son personas que se han desviado y no están cumpliendo el plan de Dios. Nos entretenemos con la bendición,
Vamos en pos de la bendición. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, ábreme estas puertas. Señor, trae esto. Señor, necesito, quiero, anhelo. Pero, ¿qué pasa con lo demás? No diezmo ni ofrendo, pero quiero bendición financiera. No renuncio a ciertas cosas. Quiero que Dios haga. Esto es fuerte. Porque la religión me ha llevado a vivir según mis deseos y a tener a Dios sirviéndome. Yo no le obedezco a Él, Él tiene que obedecerme a mí, a obedecer mis deseos, a obedecer mis necesidades. Y muchos oramos así. Bueno, ya yo trato de no orar de esa forma. Trato de poner más atención a mi oración. Porque Dios no tiene que complacerme a mí. Yo tengo que vivir una vida que lo complazca a Él. Yo tengo que obedecerlo a Él, no Él a mí. Y la religión me ha llevado a pensar eso y a vivir así. Por eso muchos le dicen no al Señor. Le han desobedecido. Y por eso muchos han abortado el propósito y se han desviado. Estas personas perdieron el enfoque de Dios para con ellos. Se les olvidó o han dejado de lado lo que Dios quería hacer con ellos. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y nos ha dicho y nos ha dicho y nos ha dicho qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Y tenemos muy claro el diseño de vida de Dios para con nosotros. Dejaron el enfoque de Dios para con ellos de lado, para convertirse en el enfoque de ellos, su bienestar, su estabilidad. Y a Dios lo tienen para que cumpla sus deseos, que les decía ahorita. La religión nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien para Dios, cuando realmente no lo estamos haciendo. Como les digo, hacer las cosas bien para Dios va más allá de dar un diezmo. Va más allá de ayudar a alguien con alguna cosa. Va más allá de una acción esporádica o de decir, es que Dios, va más allá. Número 2, el temor al compromiso ha llevado a desobedecer y abortar el propósito. El temor al compromiso, ya que este me llevará a renunciar muchas veces a mis planes o deseos para cumplir los de Dios. Vean, nosotros lo vivimos en la iglesia y uno mismo lo vive. ¿Por qué? Porque cuando vienen nuevas oportunidades de servirle a Dios en algo, tenemos que obedecer, tenemos que seguir ese trazo. Yo no puedo decirle a Dios, ay no Dios, eso no, a mí no, ay no Dios, ahorita no, después cuando tenga más tiempo, es que ahorita estoy con este proyecto y necesito meterle todas mis fuerzas y toda mi atención a este proyecto, Señor. No, si Dios a mí me llamó a algo, debo de asumirlo en el momento, con la mejor actitud y con todas las fuerzas, dedicando un equilibrio de tiempo a todas las cosas. Pero ese temor al compromiso es el que dice no. ¿Saben por qué? Porque cuando viene una nueva oportunidad de Dios, cuando Dios te dice, oye mis palabras, oye lo que te voy a decir, y Dios nos llama a nosotros a hacer algo, Dios nos demanda algo, eso va a implicar tiempo nuestro para Dios, va a implicar un mayor nivel de consagración para Dios. Va a implicar más tiempo de preparación en la palabra o en escuelas o en lugares donde me capaciten para llevar a cabo eso. A lo cual Dios me está llamando para asumir. Pero muchas veces no estoy dispuesto a eso. Para las cosas de Dios yo no tengo tiempo para capacitarme, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para consagrarme, yo no tengo tiempo para eso.
Porque hay un temor. Hay un temor. Porque ha venido, es algo que viene a la vida de las personas para paralizarlas, para sacarlas del propósito. Eso hace la religión, eso hace el temor en nuestra vida. Y esto como producto, el producto en nosotros es la desobediencia a Dios. Número 3, han dejado de escuchar la voz de Dios y su atención se ha concentrado en voces contrarias a Dios. ¿Qué voz estás escuchando? La voz que te dice, tranquilo, todo está bien, así estás bien para Dios. Tranquilo, Dios no te juzga. Tranquilo, después lo arreglas. Tranquilo, después vas a tener tiempo para meterte en Dios. Tranquilo, mande una ofrenda, con eso va a estar bien. Son cosas que nos engañan y traen aborto espiritual a nuestra vida y traen la desobediencia abierta a Dios, aunque no lo vemos, aunque no seamos, no sé si conscientes es la palabra, pero uno en el fondo sabe cuando está haciendo bien las cosas y cuando no. Pero hay voces alrededor nuestro, póngale el nombre que quiera, familia, amigos, lo que sea, que vienen y nos dicen, ay, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Y nos hacen creer que nosotros vivimos una vida de obediencia a Dios. Eso se llama falsa espiritualidad, iglesia. Eso es una falsa espiritualidad. Es tiempo de dar fruto, iglesia. Es tiempo de mostrar ese fruto abundante, ese fruto pesado del diseño, del propósito, del reino en nosotros al mundo. Que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, cómo la decisión de caminar en obediencia a Dios, me entiendan o no me entiendan, trae como bendición, trae como respuesta, trae como evidencia lo que dice el versículo 2 de Deuteronomio 28. Y dice, y por haber obedecido la voz de Yahvé tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán. No solamente caminarán detrás tuyo las bendiciones, no solamente caminarán a tu derecha, a tu izquierda las bendiciones, sino que correrán y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 28 y usted verá todas las bendiciones que vienen. En todas las áreas de la vida. Hogar, financiero, salud, en las empresas, en los negocios, en todo. Pero primero debo obedecer. Primero debo dar fruto de obediencia en mi vida. Y este es el tiempo para hacerlo, iglesia. Es tiempo de rectificar. Si has pospuesto las cosas en Dios, si has tenido tu vida en Dios de lado por darle lugar a otras cosas, es tiempo de que tomes decisiones. Como les dije ahora, Cristo viene por una iglesia ocupada, por una iglesia que esté trabajando en su propósito, en su diseño, no en los nuestros. No en los nuestros. Yo quiero contarles a ustedes algo como testimonio. Lejos de soberbia y lejos de altivez y lejos de todas esas cosas, Dios sabe. En mi vida, en mi corazón siempre ha habido un anhelo. Años. Tengo de tener un anhelo que había enterrado, que había olvidado. Y era el de levantar, de iniciar y de tener una empresa propia.
Dios ha dado capacidades y ha dado talentos a mi vida. Los he heredado de mi mamá y de mi abuela. He heredado talento natural. Y por algún momento de mi vida quise ponerlos en práctica, pero no era el tiempo. No funcionó. Y yo cogí aquellas cosas y las guardé, literalmente las tenía guardadas. Ahora, en medio de la pandemia, Dios, no yo, inició o reinició la empresa. Y yo he podido ver la bendición en estos meses. He tenido mucho trabajo y sé que vendrá mucho trabajo también. Mi empresa tiene un propósito y Dios ha sido claro en eso, y es para bendición de otros. Va a ser bendición para muchos. Yo camino esa palabra. Pero hoy mi vida, hoy, 20 de septiembre del 2020, mi atención no está puesta en la empresa. Estoy preparándome en el llamado. Estoy preparándome en lo que Dios me llamó. Estoy preparándome en el diseño y propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Mi empresa no es el diseño ni el propósito. Mi diseño es ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? El propósito es encontrarme con Él y con mi llamado y prepararme en Él. Y he tenido que dedicar horas a esto. Y esto me ha llevado a tomar decisiones en temas de consagrarme más, de estudiar un poco más profundo la palabra, de obedecer al que está al frente mío, de hacer cosas para Dios que no hacía o que había dejado de hacer. Y la bendición como respuesta, ¿saben cuál ha sido? Bueno, Dios ha abierto puertas nuevas con mayores responsabilidades espirituales. Puertas que yo no esperaba. Que sí, en algún momento tenía el anhelo, pero no esperaba ya. Y mi empresa. Esa es la bendición. Yo no la inicié, no la reinicié en ese tiempo, fue Dios. Y Dios ha provisto y Dios ha traído. Y si hay momentos donde he tenido descanso de ella, es porque ha venido un nivel mayor de demanda de Dios en la parte espiritual. Entonces Dios ha traído un equilibrio. Él, no yo. Yo no he dicho, bueno, este es mi horario de trabajo y este es mi horario de estudio. Y este es mi horario de ser mamá. Y este es mi horario de la iglesia. No. Dios se ha encargado de acomodar todas las cosas. Porque he aprendido a ser obediente. Y cuando han venido días de descanso en la empresa, Dios provee por el lado de mi esposo lo que estamos necesitando. Y lo trae como una añadidura. Yo no camino detrás de la bendición. He aprendido a caminar detrás de la voz de mi amado, de mi Señor, de mi Elohim. Lo demás, Dios tiene el control. Lo demás, Dios lo provee. De lo demás, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Y así ha sido. Dios nos ha sorprendido. ¿Cuál es la invitación con esto que te estoy comentando? Obedece a Dios. Obedece su voz. En el 100% de tu vida, esfuérzate por obedecerle a Él. Para que las bendiciones te alcancen. No camines detrás de las bendiciones. No provoques cosas en lo humano, creyendo que es Dios. Estos son resultados. Eso es otra cosa. Pero no provoques cosas en lo humano. Camina en el diseño, camina en el propósito, para que las bendiciones te alcancen. Vamos a hacer una pausa para luego continuar.
Es tiempo de obedecerle al Señor. Es tiempo de escuchar atentamente y que en nosotros haya esa respuesta inmediata de obediencia. Porque vemos cómo la vida de obediencia trae bendición. Y no vivamos nuestra vida interesados por la bendición. Solo el hecho de saber que el Señor está con nosotros, solo el hecho de saber que Él está dentro de nosotros, es suficiente. Y dice una frase por ahí, una canción por ahí: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y nosotros tenemos al Señor en nuestra vida como el Elohim que debe de ser, como ese Señor que está por encima de todo y de todos. Es suficiente. Es suficiente porque Él se encarga de todo. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, que haya sido de edificación para ti, que provoque el propósito por la cual fue transmitida, que provoque un cambio, una transformación, que provoque ese mover de tomar decisiones, de encaminarte de nuevo dentro del camino de Dios y tu vida cambie. Que tú seas pleno, que tú seas lleno completamente por Él. Que te encuentres no solamente con Dios, sino que te encuentres con su propósito. Sobre todo, con el propósito que Él ha diseñado de su reino para nosotros. Es un buen tiempo para tomar decisiones. Es un tiempo hermoso para poder consagrarnos. Es un tiempo propicio para hacer ese análisis, permitirle al Señor tomar el control de nosotros. Bueno, el miércoles, si Dios quiere, vamos a estar compartiendo en Noches de Café una hermosa enseñanza. Ya mi esposo ha estado preparándolo también por semanas. Ha estado estudiando, ha estado investigando un poco. Y él quiere traer un poco de luz, un poco de esa palabra de como asentar, es la palabra que quiero traer. Como asentar esas bases sobre lo que estamos caminando. Tal vez algunos se siente así como medio perdidillo con los temas, tal vez no logra digerirlos. Entonces mi esposo va a tomar el miércoles un buen tiempo para poder establecer esos fundamentos que necesitamos tener para seguir avanzando. Dios nos ha permitido poder accesar a niveles de enseñanza más profundos. Pero no solamente necesitamos la enseñanza, necesitamos el conocimiento, sino sobre todo necesitamos la revelación de esas enseñanzas recibidas. Y la revelación solamente la tenemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ore, pídale al Señor que traiga esa revelación a toda la palabra que usted recibe de nosotros. No se quede solo con el conocimiento, no se quede solo con esa información que usted recibe en su mente, sino procésela en el Espíritu y que pueda venir esa luz, que pueda venir esa revelación y que toda tiniebla, que todo vacío sea disipado en el nombre de Jesús, para que nosotros empecemos a caminar en el orden de Dios, para que nosotros empecemos a dar fruto, el fruto que Él espera. Te esperamos el miércoles a las 7:30 de la noche. Mañana nos vamos a reunir a las 7 de la noche en nuestra reunión privada de iglesia. Recuerda, mañana a las 7 de la noche vamos a tener una enseñanza hermosa y donde vamos a celebrar con el Señor todo lo nuevo que viene en este nuevo año que iniciamos en este fin de semana. Entonces, prepárate, dispón tu corazón y camina por lo tuyo. Conquista lo que es tuyo, que está diseñado para ti. Nos vemos, si Dios quiere, entonces mañana en nuestra reunión privada y el miércoles nuevamente por este medio en Noches de Café. Les esperamos.